voy a iniciar a grabar y a continuación le doy la palabra y el podio a Natalia. Listo, Nat, ya puedes compartir. Sí. Perfecto. ¿Me puedes? ¿Se puede? Sí. ¿Me dices? Ok. Déjenme, les comparto mi pantalla para que empecemos. ¿Me avisan cuando ya estén viendo mi pantalla, por favor? ¿Ahí la están viendo? Sí, Ok, sí. vale. Bueno, entonces vamos a empezar. Como les comentó Carmina, yo soy Natalia Jacqueline Barrera Pérez y actualmente soy la oficial local de Escora, que es uno de los comités permanentes que ya habían visto en la sesión pasada e integran propiamente a la LOMIP. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la violencia de género y toda esta parte como una introducción al tema, porque pues como es una sesión muy cortita, lo que queremos es como dejarles como esa semillita para que les siembre como curiosidad y después ustedes quieran seguir investigando más o sabiendo más del tema, ¿vale? Entonces, antes de igual de comenzar, me gustaría definir bien lo que es la violencia de género y me parece importante decirles que para que ustedes entiendan lo que es y a qué pues, se dedica, digamos, este tema, que entiendan como las dos raíces de sus ambas palabras, ¿no? Que es violencia y género. Entonces, vamos a empezar con lo que es la violencia. Según la Organización Panamericana de la Salud, la violencia va a ser el uso, acuérdense de esta palabra, intencional, o sea, el uso intencional, o sea, que las personas que la van a ejercer la hacen con todo el, pues, juicio y la intención de, digamos, en este caso, herir a una persona. Entonces, la violencia va a ser el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como una amenaza contra, puede ser uno mismo, otra persona, un grupo de personas o en general una comunidad. Esto va a tener como resultado que la persona que está, digamos, siendo violentada o el grupo de personas que está siendo violentada tenga un daño no tanto solamente físico, sino que también puede tener un daño psicológico, pues lesiones físicas, puede llegar a que sea causa de la muerte, también de la privación o un mal desarrollo de la persona violentada. Esto se los menciono porque, y se los mencionan en la definición, porque a veces cuando hablamos de violencia, nosotros estamos pensando o nos vamos a esta parte que solamente violencia es cuando hacemos herimos físicamente o por ejemplo golpeamos a alguien o le estamos haciendo como, pues sí, heridas físicas a una persona, pero no, la violencia también es, vamos a decirlo por así, tiene otros tipos de violencia, también tiene otra, pues, digamos, contexto, ¿no? Entonces la violencia, como bien dice la definición, también nos habla de que pues, puede ser pues, psicológica, puede ser también puede ser una violencia, no sé, económica, social, o sea, vamos allá del impacto como físico. Entonces, ahora que entendemos qué es la violencia, vamos a ver qué es el género. Entonces, el género lo vamos a entender o podemos saber que el género se va a referir como a todos esos como atributos o características que se, digamos, se implementan socialmente y estas como también oportunidades o relaciones que están como solamente asociadas a ser un hombre o una mujer y, digamos, por así decirlo, como estas como características que nos va a decir la sociedad o que hemos aprendido socialmente que está bien en los hombres y en las mujeres. O sea, nada más limita, digamos, las actitudes o el ser de la mujer y del hombre. Entonces, podemos decir que el género va a determinar lo que se espera, lo que se permite, lo que realmente se va a valorar de una mujer o de un hombre en un contexto determinado. ¿Por qué hablo de un contexto determinado? Porque, como sabemos, y bueno, espero que ustedes también sepan, el género realmente va a ser algo que se va, como que todas esas características, digamos, que la sociedad va a apuntar a cada mujer u hombre, son específicas de un contexto o un tiempo determinado. Por ejemplo, digamos, nuestros roles de género para hombre y mujer no son los mismos que hace 100 años o que hace como 5 siglos en el pasado, ¿no? Entonces, eh, pues depende y es como muy específico del tiempo y en el contexto en que nos encontramos. Y también, digamos, pues esta como idea del género también va a ser cambiante, o sea, puede cambiar y van a ser, digamos, cosas que vamos a aprender de la sociedad. O sea, nosotros nacemos, digamos, así como en cero y dependiendo en dónde nos encontremos, en qué tiempo, en qué contexto, pues va a ser lo que aprendamos y las ideas que vamos a tener sobre estos como roles del hombre y de la mujer. Entonces,
más que nada, el género se refiere como esas cosas como sociales que nosotros vinculamos a ser hombre o mujer, porque a veces también se confunden con que si género es lo mismo que sexo, o si sexo es lo mismo que género, y ahorita vamos a ver que pues no es así. Entonces, ahora, ¿hasta aquí alguien tiene una duda sobre lo que es violencia y lo que es género o todo bien? Si no me contestan, asumiré Todo que todo bien. bien. Excelente. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo que es violencia de género. Entonces, la violencia de género se va a referir a los actos dañinos o pues violentos dirigidos contra una persona o un grupo de personas, pongan mucha atención, en razón de su género. Eso se lo puse en negritas y en rojo para que se resalte porque hablo de razón de su género, porque a veces nada más, y pues sí es evidente que la violencia de género, las estadísticas y los números nos muestran que tiene más peso contra las mujeres. Sin embargo, también va a existir la violencia de género por razón de género, por lo que hablábamos. Ahorita más adelante lo van a entender. Entonces, no solamente se limita a las mujeres, sino que también los hombres sufren de violencia de género. Por ejemplo, la comunidad LGBT también sufre de violencia de género. ¿Por qué? Porque digamos que este tipo de violencia de género va a impactar en las personas que no entren, por así decirlo, en los estándares o estereotipos de género que establece la sociedad en el tiempo en el que estamos viviendo. Por eso se los puse como razón de su género, y no solamente digamos, a las mujeres, pues por ser mujeres, ¿no? Que también es una vertiente muy importante la violencia de género. Entonces, esta violencia de género va a tener su origen en la desigualdad de género, como lo sabemos, ¿no? Que en esta parte como de la mujer, que pues no tenemos las mismas oportunidades, los mismos, en este caso, pues características, digamos, de la sociedad por ser mujeres, en esta parte de la desigualdad de género, y también estas diversidades que hoy conocemos de género. También por el abuso del poder y la existencia pues de estas como normas dañinas que ya existen, que limitan, digamos, en que sea blanco, negro, mujer u hombre, y por eso todas las personas que no, digamos, encajen en esos estereotipos van a pueden vivir violencia de género. Entonces, esta violencia de género puede afectar a todo el mundo, no importa la edad, si eres un bebé, eres niña o eres un adulto mayor, tampoco se limita a los niveles educativos. Puede una persona que tiene un postdoctorado vivir violencia de género, y también una persona que no concluyó su educación primaria. O sea, no tiene que ver, puede afectar a cualquier persona no importa la edad, el nivel educativo, tampoco el nivel económico, la cultura, la procedencia de la persona, el contexto social, y es muy importante pues también la identidad de género, ¿no? Entonces, es muy importante lo que les decía de las 12 como palabras, unirlas para entenderlo, porque va más allá, ¿no? O sea, hay muchas, digamos, consecuencias de la violencia de género, y no solamente se limita a una sola consecuencia o causa, ¿vale? Entonces, ahora, les voy a enseñar este dibujito, vamos a ver tantito, para mostrarles lo que les decía, de que no es lo mismo sexo que género, ni tampoco, por ejemplo, el sexo biológico, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género. Entonces, les puse esta imagen aquí, ¿la están viendo? Para, no sé si todavía sigan viendo en pantalla. Ok. Entonces, este es un diagrama con el que yo aprendí cuando yo empecé a entender todas estas diferencias, y que me ayudó mucho a mí para que me quedara muy claro sobre estas diferencias y esta diversidad que existe, ¿no? Que no nada más es blanco y negro, sino que hay un espectro, y por eso se llama diversidad. Entonces, este muñeco de jengibre, si se dan esta galleta de jengibre, nos va a ayudar a explicarles eso. Entonces, les voy a hacer zoom para que lo puedan ver mejor. Entonces, la identidad de género, cuando hablamos de identidad de género, es como una persona, como yo, como Natalia, en mi cabeza, en mi ser, yo me identifico con cuál género. Yo defino mi propio género. Por ejemplo, en este caso yo digo soy una mujer porque yo me identifico, yo me conozco y me sé como una mujer. Entonces, esta parte, por ejemplo, es como muy personal, o sea, como muy interna, digamos. Entonces, por ejemplo, aquí en estos nos dan unos ejemplos, que puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser una persona queer. Una persona queer es aquella persona que no se identifica con ninguna de estos dos, digamos, de géneros como establecidos, y también ustedes conocen que también hay género no binario, género fluido. Entonces, es como nosotros como persona, cómo nos identificamos con qué género, ¿ok? Como lo habíamos hablado.
igual, esto igual depende mucho del contexto en el que vivimos y de cada persona. Entonces, acuérdense, identidad de género es el cómo nosotros nos identificamos o cómo nos definimos nuestro propio género. Ahora, si se dan cuenta, aquí lo manejan con esta imagen del cerebro, ¿no? Pues en nuestra cabeza, digamos, el cómo nosotros nos conocemos. Ahora bien, cuando hablamos de expresión de género, déjame hacer algo más chiquito para que vean, si se dan cuenta que en expresión de género está marcando esta como flechita de líneas punteadas que están aquí, que está, digamos, rodeando la parte externa, en este caso del muñeco de jengibre. Entonces, cuando hablamos de expresión de género, nos está diciendo que es la manera en que yo, en que ustedes, en que la persona expresa su género mediante su apariencia. O sea, por ejemplo, en cómo nos vestimos, cómo nos expresamos, nuestros, digamos, nuestros modales, nuestros valores, en cómo, digamos, cómo le mostramos quiénes somos al mundo. En este caso, en esta parte como externa que les decía, de aquí de la línea puntada. Entonces, por ejemplo, aquí nos ponen un ejemplo que puede ser, por ejemplo, esta expresión de género, puede ser, puedo tener yo una expresión de género más femenina o más masculina, también puede ser esta parte del género neutro, ¿no? Que no expreso, digamos, mi género a través solamente de masculina o femenina, sino que puede ser un género neutro. Entonces, aquí, digamos, es, como les decía, cómo nosotros vamos a expresar, en este caso, nuestro género, nuestra expresión del género, y digamos que es lo que ve por fuera la gente, en cómo nos vestimos, y digamos, pues sí, como la parte, digamos, externa del caparazón, por así decirlo. Entonces aquí, como les decía, aquí está muy, digamos, limitado a estos ejemplos, pero recuerden que, o sea, que no puede ser ni tanto masculino, ni femenino, ni neutro, o sea, es un espectro, digamos, no es blanco ni negro, es un espectro en el que nos podemos estar moviendo continuamente, que no tiene que ser exactamente fijo todo el tiempo y quedarnos en uno, digamos, toda la vida, sino que puede ir como cambiando, pues es cambiante, es lo importante de esto. Ok, entonces, después tenemos la orientación sexual en este caso, y bueno, aquí recuerdo como la palabra orientación. Entonces, esta orientación, la conocemos como orientación sexual, normalmente, es esa atracción física o emocional hacia otra persona. Aquí es muy importante que pongan atención en la parte de física o emocional, porque nos está hablando de que no solamente, digamos, si te gustan las mujeres, tienen que gustar a fuerzas tanto física y emocionalmente. Tal vez tú puedes enamorar de ellas, pero no sientes atracción física. Entonces, es importante que vean que se puede diferenciar la atracción física y la emocional, pueden ser cosas diferentes. Entonces, en la atracción sexual, pues ya sabemos, ¿no? Es como esa atracción sexual hacia las personas y la atracción romántica como más sentimental, ¿no? Entonces aquí, pues como conocemos, son todas estas, digamos, las personas los hombres que se sienten atraídos por los hombres, las mujeres que se sienten atraídas por las mujeres, pueden ser bisexual, igual podemos ser, se puede ser asexual, o sea, no sentir atracción sexual por nadie, solamente de manera romántica, y es esta parte que igual les digo, puede ser cambiante, ¿no? O sea, mm, se refleja más en cómo interactuamos, digamos, de manera como íntima con otras personas. Y por último, también, pero no menos importante, tenemos lo que es el sexo o el sexo biológico propiamente. El sexo, a diferencia del género, es algo como ya establecido y que, digamos, en este caso dice biológico porque es como nosotros nacemos, vamos a decirlo por así. Entonces, eso no lo tienen solamente en cuenta, digamos, nuestros genitales o nuestros órganos, digamos, pues sí, que tenemos este aparato del reproductor femenino, masculino. También se valoran cosas como, por ejemplo, que son los genes, como son los cromosomas, como saben ustedes, que XX o XY. También la secreción hormonal y, pues, como les decía, nuestras gónadas. Entonces, esto va a ser, digamos, como cómo nosotros nacemos al momento de que llegamos a este mundo. Entonces, puede ser hombre o mujer, las personas que son intersexuales, pero vamos a ver qué es. Y ese es como, digamos, lo que viene como por default. Entonces, al hablar de esto nos damos cuenta que simplemente no es que tengamos que ser o que no existamos simplemente como hombre o mujer, y a los hombres les gustan las mujeres y a las mujeres les gustan los hombres. O sea, hay mucha diversidad y esto es importante que lo sepan porque si lo conocemos, pues nos vamos a dar cuenta cuando alguien está, digamos, estar involucrado en una situación de violencia de género. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda con estas definiciones, estos temitas aquí? Todo bien. Muy bien, vamos, ya volvamos a la presentación. Ahí están viendo mi presentación. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, ahora bien, esto se los puse porque
a mi parecer, y es algo muy importante porque nosotros cuando no sabemos de un tema o algo nos limitamos a lo que desconocemos y eso también es una forma en la que podemos violentar a otras personas y la que nos limita a, digamos, esta como de construcción como personal y esta parte en la que pues ya nacemos como que nada más somos hombres y mujeres, sino que también pues hay otras cosas, no hay más diversidad, entonces siento que el conocimiento es poder y es una forma, una herramienta que nosotros podemos tener para cambiar la realidad y el contexto en el que vivimos y esta cultura como de los roles de género, ¿no? Entonces, esto se los puse aquí para que se los cuente y que ustedes también pues tengan, digamos, este extra, ¿no? Entonces, veamos. Como les decía, pues también la violencia de género la viven mucho las personas de la comunidad LGBT por esta parte en que no encajan en esos dos estereotipos de género. Entonces, eh, ¿qué es la L de lesbiana? Que es una mujer que se siente atraída sexual o emocionalmente hacia otra mujer. Eh, la G de gay es un hombre que se siente atraído sexual o emocionalmente hacia otro hombre. La B de bisexual, que es una persona que se siente atraída tanto por las mujeres como por los hombres así por ambos, digamos, rubros, ¿no? La T de travesti se refiere a las personas que les gusta vestirse con, digamos, o se identifican como, digamos, en esta parte de la ropa y así, accesorios, al sexo opuesto. Por ejemplo, una persona travesti por ejemplo, puede ser un hombre que le gusta vestirse de mujer, pero que lo hace simplemente porque tiene curiosidad, por placer o porque es un hobby, pero él no se identifica como una mujer, simplemente le gusta vestirse de una mujer. ¿Ok? Entonces, esas son las personas que son travestis. Ahora, también la siguiente T es transgénero. Aquí, a diferencia con la transgénero, es que es una persona que no se identifica con el género que se le asignó al nacer, esta parte como del sexo biológico, y se identifica con el sexo contrario, por ejemplo, las mujeres trans. Y hacen como los transgéneros son esas personas que ya están haciendo como esta transición para que su cuerpo y su identidad esté alineada conforme a ellos cómo se sienten. Después tenemos la T de transexual y esta nos habla de esa persona que ya hizo como, digamos, pasó de su transición como nada más, digamos, de expresión de género, sino que también hace digamos, la reasignación de sexo, que ya los conocemos como estas operaciones, en las que pues su reasignación, digamos, genital, y así es como ellos, pues digamos que son transexuales. Después tenemos a la I, que es intersexual, que es esta persona que van a ser con características biológicas tanto femeninas y masculinas, es decir, que pues pueden tener, por ejemplo, ambos genitales y entrarían en esta clasificación de intersexuales. Después tenemos la Q, que es de queer, que era lo que les decía, de que no encajan en ninguno de los, digamos, bueno, más que no encajan es que incluyen a todas las orientaciones sexuales y digamos que no quedan como, no quedan simplemente en estas dos como limitantes, digamos, de, eh, vamos a decirlo, hombre y mujer, sino que no se identifican con esto. Y después tenemos la A de asexual, que es una persona que no se siente atraída sexualmente hacia otros individuos, lo que hablábamos en la pasada, ¿vale? Entonces, hasta aquí les voy a dar la palabra clave para que la guarden y se acuerden y la pongan en su asistencia. La palabra clave es género. Se las pongo aquí en el chat, ¿vale? Listo. Género. Muy bien. Entonces, vamos a hablar rápido bueno, hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda o todavía no? Gracias. Ok, entonces, estas son unas estadísticas importantes que me parecieron de suma relevancia comentarles. Por ejemplo, aquí, en 2021, estos son datos como directamente del INEGI, en el 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, o sea, el total de mujeres que ellos registraron de 15 años y más, el 71% han experimentado en algún momento de su vida un incidente de violencia de género, ¿ok? Entonces, hablamos que del 100% de las mujeres, el 70% en algún momento de su vida ha sido, digamos, en este caso,
víctima de la violencia de género. Esta gráfica que les puse aquí me parece importante porque contrasta dos años diferentes que aun cuando hoy por hoy se habla más del tema, se defiende más esta parte de la prevención de la violencia de género, se empodera más a las personas, se les educa más, por así decirlo. Si se dan cuenta, aún eso, la violencia que sienten las mujeres, en este caso en esta encuesta, aún ha aumentado. O sea, uno pensaría que va a disminuir por todo esto que les comentaba, pero no. Aquí igual nos muestra los porcentajes totales de esta violencia de género y los, digamos, divide dependiendo del tipo de violencia, por ejemplo, violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y o de discriminación. O sea, imagínense que es algo muy importante, es una cifra tan relevante que pues la verdad es que nos toca y espero igual inculcarles a estos a ustedes, hacer algo y pues ahora sí que movernos para prevenir este tipo de violencia de género. Ok, ahora, también, hablando sobre la comunidad LGBT, que también pues, sufre de violencia de género, en 2021 se registraron al menos 78 muertes violentas de personas LGBT y más en el país por motivos relacionados con su orientación sexual o identidad de género o expresión de género. O sea, imagínense, porque lo que les decía, al haber más diversidades de las que, digamos, se inculcan de ser hombre o mujer, que te gustan a las mujeres los hombres y a los hombres las mujeres, pues salen de estos, digamos, estereotipos. La grabación, la verdad es que no nos tardamos, pues ahorita espero que ni 15 minutos, exagerando, para que ya puedan ir a cenar y pues ya pueden registrar su asistencia también. Le voy a mandar a Nat el link de la asistencia para que se los brinde cuando termine la sesión, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de esta última parte, que es sobre la importancia de la salud pública, que la verdad es que a mucha gente no le gusta, no entiendo por qué, pero es muy importante, ¿no? Y a nivel de la LEMEP también es pues muy relevante porque es una de las cosas que más se trabajan dentro del comité, ¿no? Tal vez no específicamente la salud pública, pero todo lo que hacemos tiene una repercusión a nivel social, ¿no? Al menos en nuestro contexto local, que es la Facultad de Medicina. Ahí sí me puedes apoyar, Nat, eh, aceptando a las personas. Ah, ya no puedo compartir, no. ¿Puedes activar que pueda compartir, por favor? Muchísimas gracias. Entonces, como les decía, es muy importante que esto pues sí lo chequemos, ¿no? Entonces, de manera muy sencilla, vamos a hablar sobre qué es la salud pública. Aquí, eh, por favor, coméntenme quién ya llevó la materia de salud pública y comunidad o quién apenas la está llevando. Ahí si quieren escriban en el chat para que sea más rápido. Pero bueno, en general podemos entender a la salud pública como todas las acciones, estrategias tanto individuales como colectivas, es decir, desde el gobierno y hacia las comunidades o hacia las personas para pues mejorar la calidad de vida, ¿no? Y el estado de salud de las mismas. Asimismo, las políticas en salud pública son parte de la misma salud pública, ¿no? ¿Y qué buscan todas estas estrategias o acciones? Pues proteger de factores de riesgo que nos puedan conducir a alguna enfermedad. También busca pues mejorar la convivencia y la calidad de vida. Ahí ando viendo en el chat que ya cursaron la materia. Eh, Alejandra Alcántara nos comenta que la está llevando y que hace voluntariado, ¿no? Y que además su trabajo se enfoca en salud pública. Entonces, algo muy importante que metieron este año, al menos en la facultad, fue la parte del trabajo en comunidad, ¿no? Que anteriormente, todos los años pasados, se hacía yendo a un centro de salud, nada más, ¿no? Iban a hacer, pues, ahí prácticas, a ver qué es la atención primaria en salud, pero en este año hicieron un cambio que la verdad a mí me parece muy importante y es, además de llevarlos o llevarlas a los centros de salud pues cercanos pues sí, a la facultad al que les sea asignado, los llevan pues sí, a unos establecimientos que se llaman pilares. Estos establecimientos son lugares donde se busca fortalecer el tejido social, ¿no? Es decir, a la misma sociedad
dándoles herramientas, por ejemplo, de profesionalización o de algunas otras cosas que les pudieran ser útiles para mejorar su calidad de vida. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que la salud pública va mucho más allá, ¿no? De la atención primaria en salud, que no es lo mismo que pues sí, lo que entendemos como salud pública en general, ¿no? ¿Y qué es lo que buscamos con proteger y mejorar? Pues en general garantizar bienestar físico, biológico y social, y que esto último nos recuerda mucho a la definición de salud de la OMS, ¿no? Que ya la habrán escuchado previamente, en donde se dice que es un equilibrio biopsicosocial. Entonces, en muy resumidas cuentas es eso. Ahora bien, ¿por qué es importante que tengamos una visión integral de lo que es salud pública? Que no solo digamos que es pues la salud física o solamente es la atención primaria en salud, porque fortalecer el tejido social, como ya se dijo anteriormente, el mejorar la convivencia y la calidad de vida, también nos va a llevar a que estas personas, siendo más íntegras y teniendo pues tal vez distintas oportunidades de cooperar activamente a la salud pública, pues puedan mejorar, pues sí, o puedan cooperar para mejorar la cultura y pues para mejorar su entorno en general, ¿no? Su entorno ambiental, a través de la cultura, a través del deporte, a través de pues muchas otras cosas, ¿no? Que son necesarias para que se formen personas íntegras y que realmente exista un equilibrio, pues como ya se mencionó anteriormente, biopsicosocial. ¿Y alguien conoce esta pirámide de aquí? ¿Cómo se llama? Es de las necesidades básicas de los seres humanos. Si lo quieren escribir por ahí, más tarde les diré cómo se llama, pero bueno, aquí buscamos que las necesidades básicas no solamente son pues las fisiológicas como tal, sino también las de seguridad, las de tener amistades o tener un entorno social equilibrado y en general muchas otras cosas, ¿no? Como de reconocimiento y de autorrealización. Ahora, la salud pública, pues, ¿cómo funciona? Para eso tenemos que voltear a ver a las funciones esenciales de salud pública, pues las cuales tienen o las cuales se enfocan en cuatro ejes, ¿no? La primera es la evaluación, que busca justamente, como dice su nombre, evaluar o monitorizar cómo se encuentra tanto la situación de salud como las acciones que se realizan ya en salud, pues para ver qué se puede mejorar, qué se puede controlar o gestionar de diferente forma. Y esto se hace a través de investigación, gestionando ciertas herramientas que pudieran ayudarnos a conocer cifras que son relevantes de algún modo y que nos lleven a hacer intervenciones mucho más efectivas para pues mejorar el nivel de salud pública. También está la parte de desarrollo de políticas y es algo que les comentó Nat en la parte pasada de violencia de género, por ejemplo, en el que comentaba la importancia de en los marcos legales o de generar políticas o de las acciones que se pueden hacer a través de la política y de la legislación para mejorar calidades de vida, ¿no? En general, o mejorar algunas condiciones que pueden ser tal vez poco equitativas para algunas personas y que pues hacerles este tipo de acciones positivas, que se llaman así, puede llevarles a tener un nivel de salud mucho más alto. Y para esto se requiere mucha participación y movilización social. No solamente es que exista la política, sino que sea una política que sea aceptable por las personas que van a verse, pues sí, afectadas, y no en el mal sentido de la palabra, sino pues que les va a provocar algo, ¿no? Algún cambio en su entorno a estas personas. Otro de los ejes es la asignación de recursos. Esta pues pudiera ser bastante lógica, pero pues trata de cómo se van a repartir, ¿no? En general, los recursos económicos como los recursos humanos también, en cómo se da el financiamiento en el sistema de salud y que es uno de los grandes problemas de nuestro sistema de salud actual, ¿no? Por la fragmentación que existe del mismo, donde pues una parte la financia el gobierno, otra parte la financian empresas, otra parte la financian las personas trabajadoras y pues eso es lo que algunas personas comentan que ha sido uno de los retos o de las cuestiones que ocasionan más, pues sí, dificultades a nivel de financiamiento en salud. Otra cosa importante también es el acceso, en el cual pues esta función como tal busca garantizar el acceso a los servicios de salud y que estos servicios sean de calidad, ¿no? No solamente es que tú tengas acceso a, por ejemplo, consultas o estudios, si estos van a ser malos, ¿no? O no te van a ayudar realmente a identificar pues
alguna situación, alguna condición de salud a tiempo. Y también abordar los determinantes sociales, que bueno, ahí las personas que ya lo llevaron o que la están llevando, pues ya también ya la vieron, ¿no? Y los determinantes sociales los vamos a ver ahorita después. Algo muy importante es preguntarnos entonces, si ya sabemos qué es y cómo funciona, ¿quién puede hacer salud pública? La respuesta es muy sencilla. Mucha gente piensa que salud pública solo la puede hacer la gente que estudia carreras de las ciencias de la salud y eso es una mentira total porque la salud pública como tal es un área que es inter, multi y transdisciplinaria, como se comenta aquí, y que bueno, al tener una dimensión biológica, psicológica y social, hace que puedan participar ciertas áreas del saber, ¿no? Por ejemplo, en la parte de monitorización, que ya habíamos visto en esta primera función, pues pueden participar personas del área de epidemiología, de estadística, de demografía, de psicología social, de antropología, de muchas otras disciplinas que tal vez no tienen tanto que ver con salud pública, ¿no? Por ejemplo, la economía para la salud, pues nos puede ayudar en la parte del financiamiento, como ya habíamos comentado, de administración también en esta parte de financiamiento y gestión de recursos. Y bueno, por la parte biológica, pues no solamente van a participar médicos y médicas, también pueden participar biólogos, genetistas, pues personas que tal vez no se dediquen de lleno o que tengan una carrera tal vez en médico cirujano. Y eso es algo que tenemos que conocer muy bien, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión esta de pilares que les comentaba anteriormente, donde los están llevando ahora para su servicio de comunidad de salud pública, pues hay muchas personas que son de trabajo social, ¿no? Que son trabajadores y trabajadoras sociales y que justamente ayudan a estas iniciativas de fortalecer al mismo tejido social que ya se comentó anteriormente. Entonces, aquí hay que preguntarnos, ok, ¿para qué es entonces la salud pública o qué son cosas o qué condiciones o qué enfermedades son de interés en salud pública? Pues la respuesta es muy sencilla, como lo más común y lo menos común, ¿no? Lo más común, pues, por ejemplo, serían enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, como la obesidad, como el cáncer, como pues emergencias como la que tuvimos, ¿no? Como pandemias que sí son de interés de salud pública. ¿Por qué? Porque tienen una alta incidencia o son muy comunes en la sociedad o pues porque son muy poco comunes, ¿no? Y lo que es menos común requiere muchísimo más dinero y muchísimos más recursos. Y por ejemplo, si alguien conoce este logotipo, le pudiéramos decir, o este icono es de las enfermedades de baja prevalencia, ¿no? Mal llamadas enfermedades raras, porque son de muy, muy baja incidencia pues sí, en la población mundial, ¿no? ¿Y por qué son importantes? Porque al ser tan poco incidentes o poco prevalentes, llevan a generar más esfuerzos, ¿no? Lo mismo que pasa cuando tenemos una enfermedad muy común. Todo lo que afecte de estas dos maneras, que afecte mucho o que requiera muchos esfuerzos, tanto económicos como de conocimiento, como de instalaciones o algunos otros recursos que se pudieran utilizar, todo eso va a ser de interés en salud pública, entre muchas otras cosas, ¿no? Ahora, pues ya casi para terminar, ¿cuáles son las preocupaciones actuales de la salud pública? Pues principalmente ya lleva siendo años, no es de apenas, no es tan actual, pero el cambio climático, ¿no? Es una de las cosas que más le competen a la salud pública, porque recordemos que dentro de la salud pública también tenemos algo llamado salud ambiental y que justamente se trata de estudiar todos los entornos ambientales de las personas y cómo esto puede determinar pues su salud, ¿no? Aquí creo que me falló una imagen, no sé por qué no se ve. Ah, era esta, la de los determinantes. Estos ya los han de conocer previamente. Em, por ejemplo, son aquellas cualidades que tienen las personas o sus entornos o los círculos en donde, pues sí, se relacionan y que pudieran o protegerles o exponerles más a padecer ciertas enfermedades, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues en la edad, el sexo, algunos genes, ¿no? Que pudieran hacernos más, pues sí, predisponentes a ciertas enfermedades. También los estilos de vida individuales, por ejemplo, pues la educación, en qué sector económico se encuentran, cuál es su estatus legal. Aquí, por ejemplo, pues sí, este esquemita es un ejemplo para las personas que están en situación de migración.
y por ejemplo aquí hablan, ¿no? Que se separan de su cultura, que tienen tal vez problemas con el lenguaje o con las personas que les reciben en otros países, y esos son determinantes sociales, ¿no? Y en México es muy común esta parte de la migración, y la verdad es que es también un interés de salud pública muy, muy relevante. También pues hay cuestiones sociales, por ejemplo, pues cómo es la vivienda, en este caso pues estas personas no tienen una vivienda fija porque están migrando, también cómo viven y cómo trabajan, pues aquí cómo viven, por ejemplo, pues tienen un acceso limitado a agua, a servicios de salud, a servicios de, pues sí, tal vez de higiene, pues ya digamos tuberías, baño, como lo quieran ver. Eh, y por ejemplo, la última parte, ¿no? Que es lo socioeconómico, lo cultural. Las personas migrantes, al menos puede parecer que no, pero aquí en México se han enfrentado a mucha discriminación por parte de algunas personas, ¿no? Y también pues la inseguridad y pues el recibimiento que se les ha dado, ¿no? Y esto no solo es en México, pero pues para ponerlo como en el contexto nacional sería eso, ¿no? Entonces, esta parte del entorno es muy importante para la salud ambiental porque obviamente si vivimos en un lugar que está contaminado, por ejemplo, a nivel del aire, o sea, que existe mucha contaminación en el aire, pues nos va a enfermar, ¿no? Nos va a dar ciertas patologías que tal vez se pueden evitar mejorando esta situación, ¿no? Y que saldría mucho más barato, tal vez. Por otra parte, pues está el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas, y que vemos aquí que la parte de la cultura de la prevención se ha dejado muchísimo de lado y que la verdad saldría muchísimo más barato prevenir ciertas cosas como por ejemplo diabetes o cáncer o obesidad. Bueno, cáncer no, pero el diabetes al menos, e hipertensión también, que saldría mucho más barato si tuviéramos una adecuada cultura de la prevención, ¿no? Y de la promoción de estilos de vida saludables. También pues las pandemias, ya vimos que no solamente en estos últimos 2 años no solo fue COVID, sino hubieron otras cuestiones, ¿no? Y ahorita pues también a veces es por cuestiones de contaminación ambiental y de cómo nuestra misma, pues sí, huella humana, de cómo vamos nosotros destrozando ciertos ecosistemas, puede darnos como resultado, pues sí, el surgimiento de nuevos agentes patógenos, ¿no? También las cuestiones de violencia, que aquí en México pareciera esta una escena de guerra, pero es de la semana pasada de la situación que hubo en Sinaloa. Y esto pues genera mucha violencia, ¿no? Y genera muertes. De hecho, si pueden ir a buscar, previo a COVID-19, una de las principales razones o causas de muerte en hombres aquí en nuestro país era justamente por la violencia derivada con pues estas situaciones, ¿no? Del narcotráfico. También la resistencia a antibióticos, por ejemplo, y pues las deficiencias en el sistema de salud, ¿no? Estas son cosas en las que intenta trabajar específicamente la salud pública. Y me falta esto, otra parte que es muy importante de las principales en este, pues sí, en este tal vez en esta última década, es la parte del VIH, que también es de mucho interés en salud pública, y la parte de la interrupción del embarazo, ¿no? Es otra de las cuestiones que le competen a la salud pública y no nada más a la salud pública, pero que sí tienen su principal esfuerzo, ¿no? En ella. Entonces, eso es todo. No sé si existe alguna duda. La verdad es que traté que fuera muy breve. Espero no haberles aburrido demasiado. Si no tienen ninguna duda, les doy la palabra clave de esta. Es permítanme. La palabra clave es prevención. Acuérdense que la previa fue género, la segunda es prevención. Y les voy a pasar el link de asistencia. Si no tienen ninguna duda, pues eso sería todo. Les voy a mandar y les voy a subir el resto de la presentación de Nat y esta parte para que lo puedan ver más tarde y registrar su asistencia.